Estamos aquí en los estudios de Quito con el economista Víctor Hugo Villacrés para analizar las 5 medidas económicas que anunció el Ejecutivo precisamente para recaudar fondos para estas poblaciones afectadas. Bienvenido, economista. ¿Qué tal, Vanessa? Buenos días. Bueno, expliquemos de manera general qué implican estas 5 medidas. Son 5 puntos que tendrán que ver con donaciones por parte de la población, pero también un incremento en el IVA, 2 puntos porcentuales. Bueno, primero empezar diciendo que son medidas que más están direccionadas sobre el consumo que sobre la producción. Esto es importante porque el aparato productivo puede seguir funcionando. En el tema del consumo, usted encuentra uno de los impuestos que son más fáciles de recaudar, como el IVA, que va a tener un incremento temporal de 2 puntos. Ese incremento podría generar una recaudación de alrededor de 750, 780 millones de dólares. Adicionalmente a eso está una donación de 1, 2 o hasta 5 salarios o hasta 5 días del salario, dependiendo del monto que las personas ganan, que puede ir entre 1.000 y 5.000 dólares. Quienes ganan menos de 1.000 dólares no cancelarán esta contribución solidaria. Se suma a eso el tema del impuesto sobre las utilidades y un tema sobre el patrimonio. En total se habla de una recaudación que podría bordear los 1.000 millones de dólares. Cuando uno revisa la historia reciente, encuentra que todo país que ha pasado por un fenómeno de estos ha tenido que aumentar sus ingresos. La forma de aumentar puede ser o exportando más, que es muy difícil en un momento complicado como este, o incrementando la recaudación. En la mayoría de países, estoy hablando por ejemplo del caso chileno, estoy hablando del caso peruano en el 2007, el caso de Haití, lo que se hizo fue un incremento en algunos de los impuestos. Ahora, para tranquilidad de la población, todavía no se especifica bien cuál sería la forma de que este dinero se canalice exactamente al fin que se está proponiendo. Tal vez la constitución de un fondo específico para esta emergencia podría ser una alternativa, economista. Hay varias alternativas. Lo importante es que la gente esté segura que esos fondos van a estar destinados para la causa con la cual están siendo recaudados, que es obvio. En este momento de solidaridad todo el mundo piensa en Manabí, piensa en Esmeraldas, Manta, Portoviejo y en general en los diferentes cantones, especialmente los más chiquitos, está el mismo Bahía de Caracas, y así uno puede ir enumerando todos los cantones que han sido afectados, evidentemente Pedernales con un mayor porcentaje de afectación. Entonces la idea es que estos recursos puedan ser canalizados hacia sus beneficiarios en obras de infraestructura. Hay varias cosas que reconstruir tanto en el sector público como en el sector privado. Además está un costo de oportunidad, es decir, aquello que dejarán de percibir muchos de sus ciudadanos producto de la afectación que han tenido en temas de turismo, en temas de exportaciones. Si uno revisa, por ejemplo, las cuentas nacionales, encuentra que el aporte de Manta al valor agregado bruto es de alrededor del 1,7%, el aporte de Portoviejo al valor agregado bruto del país es del 1,6%, entonces todos estos porcentajes se van a ver afectados y va a cambiar una realidad que la forma de consolidar va a ser a través de estos nuevos ingresos. Es importante que exista transparencia, que sean probablemente organismos internacionales los que auditen, que se encuentre dentro de un fondo específico que sirva para lo que es el proceso de reconstrucción y sobre todo también para activar el aparato productivo nuevamente, que es una de las cosas que más se va a ver alterada en el corto y mediano plazo. Lo que debe precisarse sobre estas 5 medidas es que existen exoneraciones contempladas para las provincias afectadas, Manabí y el sur de Esmeraldas. Y me parece que esas son noticias importantes para los sectores afectados, el hecho de que exista una devolución sobre el impuesto al valor agregado. Inclusive se podría pensar en medidas que fomenten mucho más la producción, por ejemplo el no cobro del IVA en el sector hotelero o en el sector de servicios de restaurantes en esas provincias, en los lugares específicos de desastre, con el objetivo de incentivar y promover también que turistas nacionales de extranjeros puedan llegar hasta esos lugares y se reactive la economía. Otra de las posibilidades es la creación de un fondo muy parecido a cómo nació el Banco Grameen en Bangladesh, en India, que fue más bien un tema de ayuda a las personas más desposeídas para iniciar nuevos emprendimientos, y es un fondo que después se irá devolviendo. Esto podría hacerse a través de la banca pública. Economista, ya en el impacto a nivel familiar, porque hemos visto la solidaridad de todas las provincias, gente que va a los supermercados, a las tiendas,
con lo poco o mucho que tiene a comprar donaciones. El problema de todo esto es que existe como una efervescencia, si podría llamarse así, de las donaciones. Pero esto necesita en el transcurso del tiempo ser sostenible. Las medidas aplicarían a eso, a tener un fondo permanente durante 1 o 2 años para poder ayudar a estas poblaciones. La pregunta es, ¿cómo impacta al bolsillo ecuatoriano este tipo de medidas? Que si bien trascienden de lo voluntario, tal vez a la exigencia, ¿cómo es la afectación tal vez a la familia ecuatoriana? Mire, como preámbulo he de decir que he escuchado a alguna gente que gana menos de $1000, dice yo voluntariamente estaría dispuesto a entregar 1 o 2 días de salario, entonces tal vez ver también esa posibilidad de que la gente que gana menos de $1000 de manera voluntaria decida si quiere o no quiere, o si puede o no puede hacerlo. Todo esto relacionado con el poder adquisitivo, evidentemente. Cuando uno revisa el comparativo de la inflación y de la canasta básica, uno encuentra que dado el nivel de perceptores que tiene cada una de las familias, los ingresos alcanzan para satisfacer la canasta básica. Seguramente todos tenemos apretones económicos cerca del fin de mes o en general alrededor de nuestro proceso productivo en un tiempo determinado, pero es importante recordar que esta gente necesita mucho más que nosotros. Decía yo esta frase de a nosotros no nos sobra, pero a ellos sí les falta, y creo que es una verdad absoluta, es un principio de solidaridad con nuestro país al que nunca pensamos ver afectado en este tipo de magnitudes, y creo que es cuando nace también lo más noble del ser humano. Para ejemplificar, más o menos para que la gente tenga conocimiento, la persona que gana $1000 estaría donando $33 de su sueldo mensual. Tal vez si nos ajustamos un poquito, tal vez si salimos afuera a comer un poco de menos de veces, este es un monto que a las personas allá les beneficiaría muchísimo más. Y adicionalmente es por una sola vez. El que gana $1000, el que gana $2000 será por 2 meses, un solo día. Entonces, al fin yo creo que lo importante es que esos recursos tengan la finalidad con la cual han sido concebidos, es decir, que sirvan para la reparación de los daños de los diferentes cantones afectados. Después, la solidaridad del Ecuador es realmente inmensa. Uno ha podido ver en estos días cómo la gente desde distintas vertientes trata de ayudar. Es importante que poco a poco vayamos canalizando esta ayuda de una mejor manera y que no disminuya sobre todo el caudal de la ayuda, porque tenemos que recordar que estos procesos de reconstrucción en otros países han durado varios años. Entonces estamos hablando de que en esta primera fase nos preocupamos más del rescate de las vidas humanas. Como es obvio, la vida no tiene precio, pero en una segunda fase tendremos ya que preocuparnos de la parte de la reconstrucción de la infraestructura privada, pública. Tendremos que preocuparnos del aparato productivo, y eso hace que el caudal de recursos que se busque sea cada vez mayor. Entonces hay que ver cuál es el costo total de la magnitud del desastre. Yo creo que serán algunos puntos porcentuales del IVA. Es importante tomar en cuenta del IVA, perdón, del Producto Interno Bruto, algunos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Es importante en este sentido mencionar que el Producto Interno Bruto del Ecuador, cada 1% del Producto Interno Bruto es el equivalente a alrededor de $1000 millones. Y es la afectación que tenemos en la costa ecuatoriana. Según lo que estaba explicando en el conversatorio ayer el presidente, pues estas 5 medidas tendrán que pasar por la Asamblea Nacional. El tratamiento todavía se está definiendo si entra como proyecto económico urgente o la forma en la que el legislativo pues tendría que aprobarla, pero en estado de excepción pues es algo que puede hacer el Ejecutivo, ¿no? Bueno, los temas legales evidentemente tendrán que ser coordinados entre el Ejecutivo y el Legislativo. El estado de excepción permite muchas cosas, pero también es importante en este punto analizar todas las medidas que alrededor de lo específico de estas 5 grandes medidas que se han anunciado también se pueden ir identificando, como inclusive en algunos casos aportes ciudadanos para construir un proyecto que lo que permita sea una mejor redistribución de esos recursos. Es importante que el tiempo también que apremia, y en ese sentido mientras más rápido se lo pueda hacer va a ser mejor. Muchísimas gracias, economista, por su presencia en los estudios de Noticias 7. Estaremos en próximos contactos con el economista también y con otros expertos en el tema para explicar de manera muy concisa, muy clara, estas 5 medidas económicas que están orientadas a recaudar fondos para reconstruir a nuestra costa ecuatoriana.